Durante milenios, el patriarcado ha propagado un modelo de construcción social basado en el principio de desigualdad natural entre los sexos. Una desigualdad natural vinculada, en gran medida, a las distintas funciones que un sexo y otro tienen en la reproducción de la especie. Y una desigualdad de la que derivan un modelo de construcción de la identidad individual y de las relaciones de género, fundamentadas en la superioridad del hombre respecto a la mujer. Esta construcción histórica se justificó durante siglos con argumentos naturales que legitimaban su carácter indefectible. Es decir, ese modelo de relación no se podía cambiar porque nacía de la propia naturaleza de los seres humanos. Pero los principios de la Ilustración y las ideas de progreso que la Revolución Industrial trajo consigo comenzaron a cuestionar esa desigualdad natural de todos los hombres, entendidos como varones, propia de la sociedad estamental, y por extensión también aquella desigualdad natural entre hombres y mujeres. La sociedad estamental se basa en la diferencia natural de unos seres respecto de otros. La sociedad posterior a la Ilustración y a la Revolución se basa en la idea de la igualdad natural de esos hombres. Y el feminismo, tomando ese principio, va a cuestionar no tanto la organización social, o no solo la organización social, sino sobre todo la organización de las relaciones entre hombres y mujeres, que es una base de la organización social y de la organización de la familia. En el siglo XVIII, Mary Wollstonecraft, la primera feminista reconocida a nivel internacional, escribe un texto reivindicando los derechos de las mujeres, a raíz de los acontecimientos de la Revolución Francesa. Es la primera obra que habla de la emancipación femenina y de cómo esta emancipación ha de pasar por la doble independencia económica y de pensamiento de las propias mujeres. Y luego ya en el siglo XIX tendríamos el propio texto de Seneca Falls y la obra de otro filósofo liberal inglés, John Stuart Mill, que escribe en 1869 una obra llamada La esclavitud de la mujer, en la que afirma que la mujer representa el último resto de esclavitud que queda en la sociedad del momento, porque su situación se parece exactamente a la de un esclavo y que por tanto es preciso acabar con ella para que la mujer sea un ser humano como otro cualquiera. Concepción Arenal, la primera feminista española, empezaría a hablar también a mediados del XIX de la necesidad de cambiar el papel social de las mujeres, haciendo gala de una actitud insólita para las mujeres de su época, una actitud sin duda apuntalada por incidentes determinantes de su trayectoria vital. El primero, sin duda, el haber nacido en el seno de una familia con un padre militar y embarcado en el proyecto liberal de General Riego. Es decir, el estar en un ambiente de lucha por unos ideales, de combate por lo que se considera la causa liberal, la causa del progreso, marca la biografía de Concepción Arenal porque eso supone la cárcel para el padre, una vida muy penosa para la mujer que queda sola a cargo de sus hijas y se convierte en una herencia, indudablemente para ella, que se va a transmitir después en su labor de involucración a favor de los derechos de los prisioneros, de la situación en las cárceles, de esa indefensión en la que se quedan las familias cuando el cabeza de familia, la persona que ha de regir por su bienestar, desaparece. Una mujer que se viste de hombre para acceder a las aulas universitarias y que obtiene así su licenciatura en Derecho. Nos revela una personalidad muy consciente de sus capacidades y de sus anhelos de realización personal. A la muerte de su marido, García Carrasco, quien le había introducido ya en medios periodísticos liberales como La Iberia, Concepción Arenal se convertirá también en una mujer viuda a cargo de 2 hijos. Pero a diferencia de su madre, va a conquistar unas cotas de independencia inusitadas en la sociedad de su tiempo.
Concepción Arenal, por su trabajo como visitadora de cárceles, por su continua implicación en la asistencia a los más desfavorecidos, es decir, a familias con hijos abandonados, mujeres en unas situaciones de pauperismo total, mujeres recluidas en cárceles que luego intentan reinsertarse a la vida cotidiana. Ese acercamiento a lo que es la parte más penosa de la sociedad, la zona de la desatención y la indefensión, le hace ver la cuestión social como algo absolutamente vinculado a la lucha también por los derechos de la mujer. Augusto Bebel, en 1879, había revelado ya esta doble mirada en su obra La mujer ante el socialismo, haciendo una crítica a los primeros socialistas que habían entendido el sometimiento de la mujer como una expresión más del capitalismo. Pero Bebel plantea y precisa qué puede aportar el socialismo a la vida de las mujeres y qué pueden aportar las mujeres al socialismo. El feminismo español, lo mismo que el feminismo de cualquier otro país, no es algo que aparece por generación espontánea, sino que es fruto de una serie de cambios que tienen lugar primero en las sociedades a nivel general y luego en la vida de las mujeres. Los cambios de las sociedades fundamentalmente vienen determinados por el triunfo del industrialismo económico, por los avances educativos y por el establecimiento de una sociedad de clases, una sociedad en la que el puesto del individuo no está tanto determinado por su familia de origen como por sus propias capacidades. Pero hay otro cambio aún más crucial para la época que se desprende también de los principios ilustrados. La democracia es el sistema político que da la soberanía al pueblo, convierte a los súbditos en ciudadanos y a los gobiernos en entidades dependientes del voto de todos los hombres, entendidos estos como varones. Por lo que esta transformación histórica, siendo revolucionaria, seguirá excluyendo a las mujeres, que serán ciudadanas en calidad de mujeres del ciudadano, pero no por remitir a un sujeto de derecho propiamente dicho. Junto a esos cambios globales hablábamos de que para que aparezca el feminismo hace falta unos cambios de tipo concreto que afecten a la población femenina. Esos cambios que afectan a la población femenina van a ser, por un lado, su incorporación al mundo laboral, que les hace adquirir un elemento fundamental, que es la independencia económica con respecto a los varones de la familia. Y al mismo tiempo, como esa incorporación se hace en desigualdad de condiciones con el hombre, las mujeres activan su conciencia y se preguntan por qué esa desigualdad si vivimos en un mundo basado en el principio de la igualdad. En esta línea de cambios irá cambiando también la idea que la mujer tiene de sí misma. El concepto tradicional de ángel del hogar irá cediendo espacio a un nuevo concepto de mujer capaz de formarse, de educarse y de ganar su propio sustento. Esa idea de sí misma, apoyada por algunos sectores del liberalismo más progresista, va a ser crucial para el surgimiento del movimiento feminista. Emilia Pardo Bazán, que era una mujer tan inteligente, tan extraordinariamente inteligente, es muy consciente de que ella va al núcleo del problema que tienen las mujeres en su época. Que el núcleo no es solo no tener derechos políticos, no tener acceso a la educación, el núcleo es otro, del que se derivan luego esas consecuencias sociales. El núcleo es que a las mujeres no se les considera personas que puedan tener un proyecto de vida propio. Ser una mujer no se define en relación a un ser humano autónomo, sino que ser una mujer es ser en relación a los demás. Vivir una vida humana es elegir, porque al elegir pones en marcha todas tus facultades, digamos, superiores. La voluntad, la inteligencia, la sensibilidad, el afecto. Entonces, ella lo que ve es que a las niñas se las educa en la sumisión, en la pasividad y en no elegir nada, sino en ser
condiciones materiales e ideales de posibilidad de las vidas de los demás, fundamentalmente de los hombres. Emilia Pardo Bazán nace en el seno de una familia acomodada, con un padre muy favorable a la educación femenina, lo que le llevará a estudiar en el Liceo Francés de Madrid y a manejarse en muy poco tiempo en varias lenguas. Y aunque contrae matrimonio a los 16 años y pronto será madre de 3 hijos, su amor por la literatura y por el ambiente intelectual le lleva a separarse de su marido, a convertirse en una mujer cosmopolita y en una escritora ejemplar. Se están industrializando a marchas forzadas Inglaterra, Francia, las ideas republicanas o las ideas liberales están adueñándose de Europa, y España es que en el siglo XIX se mete en un lío entre el enfrentamiento entre conservadores y liberales, del que los conservadores salen casi siempre triunfantes, y lo que ve Emilia Pardo Bazán es que la situación de las mujeres es un factor de progreso fundamental en las sociedades europeas. Y es que España se está quedando fuera de Europa al sumirse en un conflicto político estéril que obstruye el progreso general de la sociedad. Y las mujeres serán las primeras víctimas de este atraso y de las ideas de desigualdad del no tan extinto antiguo régimen que seguirá frenando su acceso al espacio público. Emilia Pardo Bazán decía que las mujeres que quieren tener una actividad y una visibilidad, como diríamos hoy en día, deben aspirar no solamente a ser escritoras reconocidas, sino a ser mujeres capaces de opinar y de hablar en público. Dice que la mujer, independientemente de su estado, es decir, de su estado como esposa, de su estado como madre, es un ser, es una entidad independiente que ha de construirse precisamente como persona consciente y como persona útil. Y después, con esas ganancias, puede ser útil a la sociedad y puede ser útil a su entorno. Un concepto de persona y de mujer enraizado profundamente al ideario de la Institución Libre de Enseñanza y a su proyecto de reforma social. Un proyecto que contaba con la participación de la mujer como madre, como maestra y como pieza clave en el nuevo modelo de sociedad que se estaba fraguando. La propuesta de Concepción Arenal para que la mujer consiga superar esa situación en la que se encuentra pasa siempre por una involucración en el espacio social. Continuamente está recordando que la sociedad no permite a la mujer un activismo. La primera reivindicación, y es muy llamativa que esta sea, es que la mujer se tiene que asociar. Tiene que salir de su estado de postración, de su estado solitario, y tiene que unirse a otras mujeres para intentar hacer el bien. Siendo ya visitadora de cárceles, funda la constructora benéfica y participa en la organización de la Cruz Roja del Socorro para los heridos de las guerras carlistas. En este sentido, Concepción Arenal va a insistir en la idea de la mujer como ser moral, pero su compromiso social estará aún muy atravesado de un sentimiento de moralidad profundamente religioso, muy conectado con la idea del asociacionismo y del bien común, pero no con la del derecho al voto. Resulta que en Europa, y a España también ha llegado los ecos, se está produciendo lo que se llama las revoluciones burguesas o liberales, que se centran en considerar al ser humano ciudadano. La idea de que las personas no somos súbditos de nadie, sino que somos ciudadanos con derechos, que la soberanía popular reside en el pueblo, que igualdad, libertad, fraternidad, todos los ideales de la Revolución Francesa y que se van desarrollando a lo largo del siglo XIX. Pero se van desarrollando única y exclusivamente para la mitad de la especie humana o de la raza humana, para los varones. Rousseau, el gran filósofo igualitarista de la Revolución Francesa, dirá que la instrucción de las mujeres, en todo tiempo y lugar, debe ir encaminada a hacer más fácil y agradable la vida de los hombres. A este respecto, hoy, al calor de una historiografía crítica, podemos afirmar que no hubo ilustrado ni de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera generación que pensara en la mujer como sujeto de esos derechos políticos recién conquistados. Cuando aparecen las primeras voces de las sufragistas, los sectores políticos más progresistas, como los socialistas utópicos, adoptan una posición ideológica favorable al reconocimiento del voto femenino, pero es solo de palabra, porque existe un miedo callado y atado a un convencimiento secular, y es la idea de que todas las mujeres son, por naturaleza, conservadoras, independientemente de la clase a la que pertenezcan.
Y lo mismo fue también ese sufragismo anglosajón y ese feminismo anglosajón, un hijo no querido de los propios revolucionarios americanos, porque la primera expresión de los derechos feministas, que es la Declaración de Seneca Falls de 1848, que se firma en el estado de Nueva York, es una declaración que coge parte de los principios que sustentaron la independencia americana. Y, por tanto, las mujeres americanas estaban de algún modo reivindicando que si esos principios habían servido para hacer nacer una nación nueva, esos principios tenían que servir para hacer nacer una población nueva, que era toda la población femenina considerada como ciudadana. El sufragismo, la versión del primer feminismo anglosajón, comienza a gestarse a mediados del siglo XIX y establece el voto femenino como derecho estrella por el cual luchar. Pero dado que el sufragio suponía el reconocimiento de la mujer como ciudadana de pleno derecho y la obligación de los gobiernos a revisar las leyes que hasta entonces las habían discriminado, suponía también una transformación radical de la estructura social que tardaría en ser bien acogida. Emilia Pardo Bazán se da cuenta extraordinariamente y entonces va a hacer una valoración que parece mentira. En su tiempo yo me descubro ante ella, porque luego nos ha costado muchísimo tiempo verlo. Ella mantiene que las revoluciones burguesas no han sido favorables para las mujeres, porque muy al contrario, antes de la democracia, o sea, antes del siglo XIX, viene a decir que hombres y mujeres vivían como equiparados en la falta de derechos, pero entonces vivían más cerca el uno del otro. Ella habla, por ejemplo, de lo que las norteamericanas han llamado la ruda igualdad de la frontera. Pero en España el movimiento feminista no devendría en la vertiente sufragista del mundo anglosajón hasta bien entrado el siglo XX. Primero, porque el voto femenino no tendría el mismo significado para las feministas españolas y para las anglosajonas, que hablaban del sagrado derecho al voto. Segundo, porque el sistema político español era una democracia profundamente débil, en la que el voto no servía tanto para promover un cambio de gobierno como para controlar los resultados electorales y alimentar aquel caciquismo proverbial. En este sentido, las españolas no veían o no podían ver el voto como el instrumento que les iba a permitir influir en el gobierno para cambiarlo. Y esa fue una de las razones por las cuales el sufragismo y el sufragio no se empieza a pedir para las españolas hasta bien entrado el siglo XX. Y no hay un movimiento sufragista de la misma forma o parecido al que hay fuera de nuestras fronteras. Tampoco tenemos una burguesía progresista que defienda el principio de la igualdad de todos los seres humanos, ni un desarrollo educativo adecuado capaz de reducir el índice de analfabetismo que a comienzos del siglo XX estaba todavía por encima de los 2/3 para la población femenina. La cuestión del sufragismo, de la reivindicación de los derechos políticos, es un tema más complejo en la obra de Concepción Arenal. No defiende la lucha y la otorgación de los derechos políticos a las mujeres porque considera que eso contradice la propia naturaleza femenina. Es decir, Concepción Arenal otorga a la mujer un crédito moral mayor incluso que el del hombre y una naturaleza bondadosa y poco dada a lo que ella define como ese mundo turbio de la política. Concepción Arenal, que tanto había luchado para que las niñas pudieran estudiar, que pudieran tener una profesión, como dice ella, para que no tengan que estar prostituidas en las calles a los 14 años porque no se les deja tener ningún otro empleo ni otra forma de ganarse la vida. Concepción Arenal luego evoluciona y dice, pues ahora pienso que las mujeres no hay nada que obstaculice nuestro derecho al voto. ¿Por qué no vamos a tener derechos políticos si somos personas? Y a pesar de la discriminación que operaba también en los círculos intelectuales,
sería la primera académica de Ciencias Morales y Políticas, invitada a debatir sobre la reforma del Código Penal en España y a defender sus obras en congresos internacionales del mundo del derecho, la antropología y la educación. Hay un elemento que ella cita continuamente, que es la influencia de la opinión. La opinión pública es un elemento de sujeción y de control de la mujer en la España de la época. Emilia Pardo Bazán también lo comenta constantemente y habla de que la mujer es un personaje maniatado. La escritora tiene que someterse a los dictados de la opinión y tiene que regir su vida por el miedo al que dirán, o por el miedo a lo que opinarán los críticos cuando ella escribe. Como decía John Stuart Mill, y ella lee en su libro, que la mujer es como ese árbol al que se le han podado todas sus ramas. Que quiero hacer deporte, raca, córtale esa rama. Que me gusta viajar, raca, para dejar solo el tronco, madre y esposa. Y un árbol sin ramas, un pedazo de tronco, que es lo que hacía la educación a las mujeres en España, madres y madres coartadas, cohibidas, pasivas, sobre todo en la clase media, que bueno, pues ella lo ve como una tragedia y una desdicha. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo y a la esposa. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, al tomar las lámparas, se dejaron. Otras y nosotras, mejores que vayáis a la... ¿Por qué no me ha permitido Dios darle alimento a mi hija? Doña Marcelina. ¿Por qué no me visita mi marido desde que di a luz, padre? ¿Por qué me siento tan sola? ¿Por qué tengo ganas de morir? Vamos, doña Marcelina, que Dios tendrá sus razones. Pero yo no he hecho nada malo, padre. Y solo tengo sufrimientos y miedo. Sus novelas recogen su ideología completamente, aunque con la riqueza que es peculiar de la novela, tanto en su naturalismo como en su simbolismo. ¿Por qué? Porque, mira, por ejemplo, el mensaje ideológico de Emilia es muy claro, como debe ser el pensamiento. Las mujeres no tenemos derechos. ¿Somos seres humanos? Sí, o parece que sí. Entonces, ¿por qué no tenemos derechos? ¿Qué ideología sustenta y legitima esta falta, esta exclusión nuestra de la democracia, etcétera, etcétera? No podemos entender el desarrollo del sufragismo sino como una respuesta a la construcción identitaria de los géneros que hasta entonces había regido la vida de las sociedades occidentales. El feminismo reclamaba, y en esto incidía Emilia Pardo Bazán en su obra literaria, una nueva estructura de las relaciones a nivel de la familia, a nivel individual y a nivel de las relaciones sociales y políticas. Perucho. Adiós, me voy. Lo que sí sucede es que conforme avanza el tiempo, conforme se articula y se desarrolla el feminismo, dentro de ese establishment político, digamos, aparecen figuras, aparecen personajes que van a apoyar las reivindicaciones de las mujeres, pero las van a apoyar más a aquellas que se refieren a derechos no relacionados estrictamente con el derecho político. De ahí que, pese a ser el primer derecho que se pide, sea el último, como decía antes, que se concede. Hay además otro motivo para la pervivencia de esa ideología tradicional que insiste en negar los derechos de la mujer, y es el inmenso poder social que tiene la Iglesia y que profundiza hasta lo indecible ese retraso económico, social e ideológico de España con respecto a otros países. También hay que tener en cuenta todo ese debate que se produce en España, ¿no? Incluso dentro de los estratos católicos, en los que, por ejemplo, algún higienista como Pedro Felipe Monlau, que es el padre del gran higienismo en el siglo XIX y que es un ensayista conocidísimo, niegan también el derecho político a la mujer por una cuestión, como dicen, de adulterio moral, es decir, que es como reduplicar el voto en una familia. Una mujer ha de votar lo mismo, en este caso hablo de Pedro Felipe Monlau, ha de votar lo mismo, por ejemplo, que su esposo, porque si no eso va a producir una situación de conflicto que no es asumible en una célula matrimonial.
En Inglaterra y Alemania, esa relación de fuerzas que nutre la ideología patriarcal se rompe al término de la Primera Guerra Mundial, y el voto femenino va a ser un modo de pagar a las mujeres su comportamiento durante la contienda. En España, las relaciones entre feministas y poder político seguirán complicadas y no habrá una presión social real por el voto femenino durante mucho tiempo. Pero en España el feminismo fue de otra forma. Fueron mujeres individuales, excepcionales, hombres que las apoyaron, como siempre nos ha apoyado un grupo minoritario de hombres, pero todo más relacionado con el mundo de la educación, de las ideas. No trascendía, como España tenía tantos problemas de otro tipo, que sin hacer la reforma agraria, un país que no se estaba industrializando, un país que no encontraba el camino, parece que el tema de las mujeres, que siempre es un tema secundario, pues aquí ni llegó a plantearse en las calles, que es donde también se debe plantear. No será hasta el primer tercio del siglo XX cuando las mujeres españolas se van a incorporar a la universidad y a profesiones cualificadas, mejorando sus niveles culturales y su participación en la vida pública. Son las primeras mujeres en liberarse del yugo histórico. Algunas han sido recientemente incorporadas a la historia, otras, como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán, nuestras pioneras, quedaron desdibujadas durante décadas por un romanticismo vacío y simplón. Emilia Pardo Bazán es sobre todo una mujer absolutamente desconocida. Por varias razones, pero una fundamental yo creo que porque es una mujer y las mujeres carecemos de genealogía. Toda la historia de las mujeres que nos han precedido, lo que hicieron, lo que lucharon para que se les reconociese como seres humanos, para poder realizar algún otro papel que el destino que les tenía resguardada la sociedad patriarcal. No las conocemos, pero y como dicen muchas teóricas feministas, cuando tú no sabes de dónde vienes, en realidad no sabes ni dónde estás pinada, ni quién eres, ni puedes saber a dónde vas. Es fundamental para las mujeres saber de dónde venimos, qué problemas hemos tenido que afrontar, qué nos ha permitido llegar hasta aquí, quiénes han sido nuestros aliados y quiénes los que nos han puesto obstáculos hasta el fin. Poco después de Emilia Pardo Bazán aparece todo un bloque de mujeres que van naciendo entre los años finales del siglo XIX, 1870, 1900, que van a ser las grandes escritoras feministas del comienzo del XX. Piénsese en María Lejárraga, más conocida como María Martínez Sierra, piénsese en Margarita Nelken, en Clara Campoamor, toda una legión de mujeres que van a ser el eje del movimiento feminista de comienzo del siglo. El feminismo español, que no podremos llamar sufragismo hasta los albores de la Segunda República, fue, como en la mayoría de los países que acogieron el movimiento, la única revolución pacífica y permanente, con un continuo histórico prolongado. Una revolución que supuso, aunque tardaría mucho en dársele esta lectura, una conquista de las mujeres para toda la sociedad.